En este video conoceremos aspectos importantes de la población negra en la época colonial. Se estima que entre 1942 y 1870 unos 12 millones de africanos fueron introducidos como esclavos a América. El mayor porcentaje se registró entre comienzos del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando ingresaron alrededor de 6 millones. Los negros fueron grupos sociales que constituyeron el mosaico pluricultural de la Nueva España. Fueron traídos a América como esclavos, algunos fueron arrancados de sus tierras de origen en África y otros llevaban años viviendo en Europa. Dando respuesta a la pregunta ¿qué fue la época colonial?, nos referimos a que la colonización o proceso de ocupación de otros territorios supuso la irrupción violenta y generalizada de los intereses capitalistas europeos en los distintos continentes. La esclavitud, desde tiempos antiguos, así como en la colonización, fue la manera más común de adquirir mano de obra barata para el desarrollo económico de las sociedades. Con la conquista de los pueblos americanos, se introdujo un importante número de esclavos africanos a las nuevas colonias. A la Nueva España llegaron principalmente a suplir la mano de obra indígena que había quedado diezmada, en gran medida por las enfermedades y el maltrato al que fueron sometidos en una primera etapa posterior a la conquista. Los esclavos fueron traídos a trabajar a las haciendas agrícolas y ganaderas, en los ingenios, en los talleres gremiales, en el servicio doméstico y por supuesto en las minas. El comercio atlántico de esclavos o simplemente trata atlántica hace referencia al tráfico de esclavos que tuvo lugar a través del Océano Atlántico, que constituyó la mayor deportación de la historia. Comprendiendo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, involucró varias regiones y continentes: África, Norte y Sur de América, Europa y el Caribe, y resultó en la venta y explotación de millones de africanos por europeos. La inmensa mayoría de los esclavos sometidos por este tráfico provenían de las zonas centrales y occidentales de África, habiendo sido capturados por africanos de tribus más poderosas, quienes los vendían a comerciantes europeos, que los transportaban a América para venderlos allí. Los esclavos eran obligados a trabajar en plantaciones de café, azúcar, tabaco y algodón, en las minas de oro y plata, en los campos de arroz, en la industria de construcción, en la madera, en la construcción de barcos y en hogares como sirvientes. El comercio atlántico de esclavos comenzó tras las primeras relaciones entre continentes que pusieron en contacto el Viejo Mundo, es decir, Europa y África, con el Nuevo Mundo, América. Durante siglos, las corrientes habían hecho los viajes a través de los océanos especialmente difíciles y arriesgados para los barcos disponibles en la época, por lo que habían impedido el contacto entre esos continentes. En el siglo XV, sin embargo, los nuevos desarrollos tecnológicos europeos permitieron la construcción de buques mejor preparados para enfrentarse al alta mar y esas corrientes. Lo que hacía imposible los viajes por el Océano Atlántico fue logrado. Al lograrlo, los comerciantes europeos entraron en contacto con la sociedad en la costa oeste de África y en América, con quienes nunca antes habían tenido relación. El interés de las potencias europeas por el norte de África tenían importancia geopolítica y a la vez de competencia económica y comercial. Posición en la sociedad. En la época colonial, la posición social de la población negra era de diversos contextos, como lo son la esclavitud y el trabajo forzado. También la población negra ocupaba el último lugar en la pirámide social y eran discriminados racialmente. El sistema esclavista a lo largo de más de 3 siglos, al inicio de la colonización española en el siglo XVI hasta la independencia del país en el siglo XIX, la población negra fue víctima de un sistema cruel en el que se consideraban como propiedad, quitándole su libertad y derecho humano. Esclavitud. Características: fuerte estratificación social, eran sometidos a la violencia para poder controlarlos, eran explotados en el trabajo, el esclavo era propiedad privada, la discriminación étnica y de género, en el que grupos eran objetos de mercaderes esclavistas. ¿Qué impulsó el comercio esclavista? Lo que impulsó el comercio esclavista fue la crisis demográfica, el cual inició a finales de la mitad del siglo XVI, así como la necesidad de la mano de obra, comercio triangular y la economía colonial. Los trabajos de los negros eran en la época colonial, los negros eran esclavizados, el cual hacían una variedad de labores forzadas. Estas eran labores domésticas, trabajo en plantación y oficios especializados.
Alta demanda esclavista. La demanda de los esclavos fue muy trágica a lo largo de los siglos, el cual afectó principalmente africanos y afrodescendientes. Esclavitud. La esclavitud en la época colonial fue una práctica legal en la que los esclavos negros eran vistos como bienes de sus dueños.